¿Qué tal? Como cada año, el 20 de noviembre, en México se conmemora uno de los movimientos que marcó nuestra historia, la Revolución Mexicana. Hoy está cumpliendo 115 años. No solo hay que recordar a los personajes que participaron, sino también las causas, los ideales y el impacto que este conflicto tuvo en la vida de millones de mexicanos. Esta es la historia de cómo el país se levantó contra la dictadura de Porfirio Díaz, en busca de justicia y libertad. A finales del siglo XIX y principios del XX, México vivía bajo el porfiriato, el régimen de Porfirio Díaz, quien gobernó el país por más de 30 años. Bajo su mandato, México se modernizó, se construyeron vías de tren, fábricas y telégrafos, se abrieron las puertas a la inversión extranjera. A simple vista, el país parecía avanzar hacia la modernidad, pero la realidad era muy distinta para la mayoría de los mexicanos. El progreso solo beneficiaba a una pequeña élite y a empresas extranjeras. La gran mayoría, campesinos y obreros, vivían en la miseria, trabajando largas jornadas sin derechos laborales y con salarios injustos. El campo mexicano estaba dominado por enormes haciendas. Muchas comunidades indígenas y campesinas habían sido despojadas de sus tierras. Además, en lo político, el poder estaba concentrado en Díaz y en un pequeño grupo de personas cercanas a él. Las elecciones eran meramente simbólicas. El pueblo no tenía voz ni voto. México era un país con dos caras, una que mostraba orden y progreso y otra llena de pobreza, injusticia y represión. Era solo cuestión de tiempo para que el descontento explotara. En este ambiente surge Francisco I. Madero, un hombre proveniente de una familia rica, pero con ideas diferentes. Madero creía en la democracia y en la necesidad de un México donde las elecciones fueran libres y justas. En 1908, Porfirio Díaz declaró en una entrevista que estaba dispuesto a permitir elecciones abiertas. Madero lo tomó en serio y decidió postularse para la presidencia. Su movimiento creció rápidamente, pues miles de personas vieron en él la esperanza de un cambio. Pero cuando Díaz se dio cuenta de que Madero tenía apoyo real, mandó a arrestarlo y manipuló las elecciones para perpetuarse en el poder. Logró escapar hacia Estados Unidos, donde redactó el Plan de San Luis, un documento que llamaba al pueblo a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910. En ese plan se incluía una promesa crucial: devolver las tierras arrebatadas a los campesinos. El 20 de noviembre llegó, aunque en algunas zonas el levantamiento no inició de inmediato. En otros lugares como Chihuahua, Durango y Puebla, los primeros grupos revolucionarios comenzaron a movilizarse. Campesinos, obreros y ciudadanos comunes se sumaron al llamado de Madero, impulsados por la necesidad de justicia y un mejor futuro. Ese día marcó el inicio oficial de la Revolución Mexicana, el primer gran conflicto social del siglo XX. La revolución no fue un movimiento uniforme, surgieron diferentes líderes llamados caudillos, cada uno con su propia visión de lo que México necesitaba. Francisco I. Madero luchaba por un México democrático, sin reelección y con elecciones libres. Emiliano Zapata, desde el sur, defendía los derechos de los campesinos con el lema Tierra y Libertad. Su plan de Ayala exigía devolver las tierras robadas a los pueblos. Pancho Villa, en el norte, encabezaba el Ejército del Norte defendiendo a campesinos y trabajadores. Era un líder carismático y estratega militar. Venustiano Carranza representaba una visión más política y moderada, buscando un gobierno basado en leyes y una constitución sólida. Álvaro Obregón más tarde se convertiría en una figura clave para consolidar el final de la revolución. Estas diferentes visiones, aunque unidas en contra de Díaz, terminaron generando conflictos entre los mismos revolucionarios una vez caída la dictadura. La presión de los revolucionarios creció, tanto que en mayo de 1911 Porfirio Díaz renunció a la presidencia y partió al exilio en Francia. Era el final de más de 3 décadas de dictadura. Sin embargo, la paz estaba lejos de alcanzarse. En febrero de 1913, la Ciudad de México vivió uno de los momentos más oscuros de su historia, la Decena Trágica. Durante 10 días, la ciudad se convirtió en un campo de batalla. Una noticia que para muchos fue trágica: el general Victoriano Huerta traicionó a Madero y con apoyo extranjero lo derrocó. El 22 de febrero, Francisco I. Madero y el vicepresidente Pino Suárez fueron asesinados. Con su muerte, la revolución entró en una etapa aún más violenta, marcada por la traición y la lucha de poder.
Después del asesinato de Madero, México se dividió aún más. Los diferentes grupos revolucionarios, zapatistas, villistas y constitucionalistas comenzaron a enfrentarse entre sí por la lucha del poder. Finalmente, Venustiano Carranza logró consolidar el poder. En 1917 promulgó la Constitución de Querétaro, un documento revolucionario para su época donde se encontraban leyes y garantías individuales como educación gratuita y laica, jornada laboral de 8 horas, derechos para los trabajadores y reforma agraria para devolver tierras a los campesinos. Esta constitución sigue siendo la base legal de México hasta el día de hoy. La Revolución Mexicana no fue solo un conflicto armado, fue un grito colectivo por justicia y libertad. Miles de hombres y mujeres, muchos de cuyos nombres no quedaron en los libros de historia, lucharon y dieron su vida por un mejor país. Hoy, cada 20 de noviembre, recordaremos que la lucha por la igualdad y la democracia no termina. Es una tarea que sigue vigente y que nos toca a nosotros continuar, porque la historia no solo se conmemora, se vive, se aprende y se construye día a día. Gracias.